Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta noche a esta casa. Nos preparamos para el mensaje de hoy. Si usted trae su Biblia, puede ir abriéndola en el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 34. Capítulo 6, versículo 34 del libro de Mateo. Vamos a leer ese versículo para iniciar la enseñanza del día de hoy. Ahí está en la pantalla también para el que no trajo su Biblia. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Aquí termina diciendo Jesucristo en esta enseñanza que no nos preocupemos por el día de mañana. Y casi siempre, por lo regular, por naturaleza, lo que hacemos es preocuparnos por el día de mañana. Pero Dios nos dice, por medio de su palabra, que no nos preocupemos. Porque por naturaleza tenemos esa tendencia. Yo creo que no solamente yo, sino que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero Dios dice que no nos preocupemos. Hay que aprender a depender de Dios día con día. Porque el día de mañana dice que va a traer su afán. Basta cada día su propio mal. Termina diciendo, basta cada día su propio mal, quedando a entender que los días son malos en el mundo. Desde que hay maldad en el mundo, desde que hay pecado en el mundo, los días son malos. Claro que también hay buenos. Cuando tenemos al Señor, cuando estamos en la voluntad de Dios, deben de ser buenos. Por aquí está hablando en una forma global de que los días son malos. Así es que la enseñanza en esta noche que Dios puso en mi corazón, el título es Días Malos. Esa es la enseñanza. Y sabemos que estamos en días malos porque no lo podemos negar. No cabe la menor duda que hoy en día estamos viviendo días malos y el problema es que no podemos nosotros parar o cambiar esos días malos porque ya está profetizado. Ya está en la escritura que los días van a ser malos en los postreros tiempos. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es día con día depender de Dios. Día con día ponernos en las manos de Dios. Por eso nos dice ese versículo, que no nos afanemos por el día de mañana. El día de mañana va a traer su afán. Hoy nos preocupamos por mañana nos vamos a preocupar por pasado mañana y así. Siempre va a haber un día después del cual preocuparse, pero Dios nos dice que no nos preocupemos. Así es que basta cada día su propio mal. Lo que quiere decir es que nos pongamos en las manos de Dios día con día, porque los días son malos. Y si nosotros que somos hijos de Dios sufrimos las consecuencias de días malos, imagínense aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no dependen de Dios, aquellos que dependen de sus propias fuerzas, de su propio intelecto. Ellos no tienen a quién clamar porque no conocen a Dios, no tienen a Dios, no saben cómo clamar. Pero la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, sí sabemos a quién clamar. Tenemos un Padre que es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo llegamos al Padre por medio de la oración del Padre nuestro. Entonces, la ventaja de nosotros, la iglesia, es que aunque los días sean malos, nosotros día con día dependemos de Dios. Esa es nuestra confianza, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de las aves de los cielos y del campo, viste las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Dice la palabra de Dios, los versículos anteriores. Pero esa es solamente la introducción a la enseñanza. Y déjeme decirle que desde la iglesia primitiva, porque vamos a estar hablando de días malos, pero se refiere la enseñanza a que los días malos es porque hay gente mala. Por eso los días son malos, porque hay gente mala.
Si usted está en una isla donde no hay nadie, y usted está ahí, usted solo, pues allí no va a haber maldad porque no hay nadie que le haga batalla o que le haga la vida imposible. Entonces ahí va a estar usted solo en esa isla y no va a haber maldad porque no hay nadie cerca de usted. Pero estamos en un mundo tan lleno de maldad porque la maldad se ha multiplicado, como dice Jesucristo, y porque la maldad está en el hombre y en la mujer. La maldad está en el ser humano. Por eso los días son malos, porque la gente es mala. Y se está cumpliendo las profecías, se está cumpliendo la escritura, donde cada día vemos más maldad. Uno se asombra a veces cuando ve uno noticias de personas que hacen cosas tan terribles que uno se queda aterrado, aterrorizado, de que la gente ya no tiene control, ya no tiene control de su vida y hacen lo que le viene a la mente, muchas cosas perversas. Y es porque la gente es mala, porque hay mucha maldad en el corazón de las personas. Entonces, por eso los días son malos, porque la gente es mala. Si la gente no fuera mala, los días no serían tan malos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue nuestra infancia, la mayoría de los que ya tenemos edad, de mi edad, cómo era nuestra infancia, cómo era nuestra adolescencia, eran días mejores que los de hoy. Eran días donde tú podías jugar afuera con muchos niños y los padres de unos confiaban de que no había maldad, tanta maldad en la calle, y dejaban a uno jugar con los demás niños en las calles, en las plazas, en los campos donde se jugaba, y nadie se preocupaba de que algo le fuera a pasar a los niños, porque andaban jugando con los demás niños. No había tanta maldad. Hoy en día uno tiene que andar con los niños, pues casi viéndolos todo el tiempo, porque no los puede uno dejar o dejárselos a otras personas, a que los cuiden, porque hay mucha maldad. Entonces, simplemente de nuestra adolescencia, nuestra infancia hasta el día de hoy, los que ya tenemos edad nos damos cuenta que sí hay mucha maldad hoy en día, porque los tiempos ya no son como los de hace 40 años atrás, 50 años o aún 30 años atrás. No había tanta maldad como ahora. Y eso es en todo el mundo. En todo el mundo se está multiplicando la maldad. Entonces los días no se van a componer porque ya está escrito en la Biblia. Nosotros podemos orar, podemos pedirle a Dios que Dios cuide de nuestra familia, de nosotros, de la iglesia, de aquellos que se están convirtiendo, que se les hace difícil este caminar. Podemos estar orando para que Dios nos ayude a todos a perseverar y a poder ser fieles a Dios en este mundo tan imperverso, de tanta maldad. Pero la maldad va a seguir. Y lo que nos queda es educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos de que estamos en tiempos malos, de que hay mucha maldad y que hay que cuidarse. Y primeramente hay que enseñarle la palabra de Dios, que mientras estemos bajo la voluntad de Dios, aunque los días son malos, Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios tuvo cuidado de Lot en Sodoma y en Gomorra. Cuando vino juicio, Dios sacó a Lot con su familia, sus hijas, porque Dios tenía cuidado de Lot, porque él era justo, según la Biblia, en el libro de Judas, ahí lo menciona. Él era justo. Entonces, aunque los días son malos, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de su pueblo, aún en medio de tanta maldad. Acuérdense que está en la Biblia, dice en el libro de Romanos, que cuando sobreabundó la maldad, cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. A veces entre más maldad hay, Dios muestra más su gracia. Más a pesar de tanta maldad, Dios muestra su gracia por encima de la maldad. Entonces,
Mientras estemos nosotros dependiendo de Dios día con día, estamos bien, estamos en paz, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y como les digo, desde la iglesia primitiva ya había maldad. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo de 28 al 30, aquí ya el apóstol Pablo se está despidiendo de una congregación de los discípulos que él había dejado allí y tenía que viajar. Y aquí les advierte, Hechos 20 del 28 al 30, vamos a leerlo en la Biblia, si usted lo pone en la pantalla. El versículo 28 dice, el apóstol Pablo despidiéndose de esta congregación, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya el apóstol Pablo le había mostrado, ya el Espíritu Santo le había mostrado que entre los miembros, entre los líderes, ahí entre ellos, se iban a levantar gente mala. Gente que estaba allí entre los discípulos, que estaba liderando. Dice, de entre ustedes se va a levantar gente mala, porque ya Dios se lo había revelado al apóstol Pablo. Dice, es que tengan cuidado de la iglesia, del rebaño. Cuídense ustedes y cuídense de algunos que se van a levantar entre mismos de ustedes. Dice, porque esta gente va a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, van a enseñar cosas contrarias a lo que yo les he enseñado, y entonces van a confundir a los discípulos y los van a llevar con ellos, y van a enseñar otras doctrinas, otras enseñanzas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y aquí el apóstol Pablo les estaba advirtiendo, preocupado por lo que iba a suceder. Imagínense, ya apenas al inicio de la iglesia, apenas está empezando la iglesia a crecer en toda esa región. Y fue así porque después, en su misma época, cuando todavía el apóstol Pablo estaba escribiendo las cartas, podemos ver que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, y aquí Timoteo estaba a cargo de una iglesia en Éfeso. Ya el apóstol Pablo lo tenía de encargado de pastor en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y aquí ya vemos lo que él había dicho, que se iba a levantar gente mala y gente perversa que iba a arrastrar a los discípulos con sus enseñanzas. 2 de Timoteo 2, capítulo 2, 16 al 18. Era cierto lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia antes de despedirse, porque aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí le está diciendo: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, le está aconsejando de que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando dice malas palabrerías, es que a veces la gente o los que predican o los que enseñan empiezan a hablar cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y son vanas. Cosas que ellos inventan, cosas que ellos creen, cosas que ellos creen que es así, y de ahí se hacen doctrinas. Por eso dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, se van a ir desviando más y más del evangelio y van a ir a caer bien lejos del evangelio. Cuando menos se acuerden, van a estar bien lejos del evangelio, porque con sus doctrinas, con sus enseñanzas, los van a apartar del evangelio.
Dice el versículo 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí hay un ejemplo de dos personas. Que sus palabrerías, que no tienen nada que ver con el evangelio, que son palabras vanas, palabras que ellos inventan. Dice que estos dos hombres son ejemplo de personas con palabras perversas. Dice que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estas personas eran falsos maestros, que se introdujeron a la iglesia palabras vanas y ya estaban confundiendo al rebaño, ya estaban confundiendo a la iglesia, porque en el versículo 18 dice, ya estaba un grupo estaba siendo afectado por sus enseñanzas, por sus doctrinas vanas. Dice que se desviaron de la verdad. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Empezaron bien y acabaron mal, porque al desviarse ya no estaban centrados en el evangelio, ya estaban enseñando palabras vanas, doctrinas inventadas por ellos. Diciendo, porque ellos decían que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En otras palabras, los que estaban allí caminando con las enseñanzas del apóstol Pablo y de Timoteo, que era el pastor en ese tiempo, estos hombres ya estaban diciendo, no hombre, ¿para qué ustedes afanarse tanto si ya la resurrección de los muertos ya sucedió y ustedes ni se dieron cuenta? Ya la iglesia fue arrebatada, ya la resurrección de los muertos se llevó a cabo y ustedes ni se dieron cuenta, y ustedes están esperando todavía que venga el Señor, cuando el Señor ya se levantó, ya se llevó a la iglesia. Eso es lo que estaban enseñando estos hombres. Y dice que trastornaban la fe de algunos, porque los ponían a dudar. Dicen que será cierto que ya fue levantada la iglesia y nosotros estamos aquí perseverando como que el Señor no ha venido. Estamos esperando al Señor en medio de luchas y pruebas, tribulaciones. Y el Señor dijo que iba a venir por su pueblo, y si ya vino por su pueblo, ya que estos hombres andan diciendo que ya llegó y ya la iglesia fue levantada, entonces nosotros nos quedamos. Los ponía a dudar. Dice que había algunos que ya estaban creyéndoles a ellos. Y así es como se hacen las falsas doctrinas. Así es como se hacen las sectas. Cuando personas como estos dos hombres empiezan a enseñar cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Por eso la Biblia está completa. Porque si nosotros nos fundamentamos en la Biblia, si nos basamos en todo lo que dice la Biblia, nadie nos va a confundir. Porque si lo que enseñan otros no tiene nada que ver con la Biblia, están mal. Pero en ese tiempo, acuérdense que no había Biblia. Las epístolas todavía apenas se estaban escribiendo. Entonces no había evangelio, los evangelios apenas se estaban escribiendo. Y un evangelio estaba por un lado, un escritor estaba por un lado, otro estaba por otro lado. Y como Marcos, como Lucas, estaba empezando a escribir. Y Mateo a lo mejor ya había escrito su evangelio, pero no estaban juntos, no estaban todos los libros en una Biblia. El apóstol Pablo apenas está empezando a escribir las epístolas. Entonces, para estas personas era bien fácil confundir a la congregación, porque tenían una facilidad de palabras que engañaban a las personas con lo que ellos se inventaban. Entonces vemos aquí un ejemplo de que sí, ya en ese tiempo empezaba a haber el engaño aún en la congregación de la iglesia primitiva, porque ya había gente mala, ya había gente perversa. Acuérdense que el autor del mal es Satanás, y el diablo usa a las personas. El diablo usa a las personas aún para poder hablar, para saber hablar, para engañar, porque es un engañador. Entonces no podemos nosotros dejarnos llevar por alguien que hable muy bonito. Porque estas personas que engañan, hablan muy bonito, hablan muy bien. Entonces, así es como engañan a los que están empezando. Entonces, ya estas personas, vemos aquí un ejemplo de que ya había gente mala en la congregación de la iglesia de Éfeso. Pero otro ejemplo lo vamos a ver ahí mismo en ese mismo capítulo, pero en el
Pero en el capítulo 13, en el versículo 8, de ese mismo libro, 2 de Timoteo 3:8, ahí también menciona un ejemplo de otras personas que también son ejemplo de los que engañan. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos personajes que está mencionando aquí son los que estaban en el tiempo de Moisés. Si pueden prender los abanicos, por favor, porque hay calor. Yo también siento para acá, pero aunque para acá no me llega, pero hay quienes sí tienen calor. Gracias. Aquí estos personajes dice que es en tiempo de Moisés. Uno se llamaba Janes y otro se llamaba Jambres. Y estas personas eran unos magos que en tiempo de Moisés, cuando iba a confrontar a Faraón, se acuerda que estos magos imitaban lo que hacía Moisés. Cuando Moisés tiró una vara, que Dios le dijo, tira la vara, y la vara se convirtió en una serpiente. Y entonces estos hombres también hacían magia, como eso es, el diablo mismo los usaba. Y también hicieron lo mismo, también hicieron que tiraron también una vara y también se convirtió en serpiente. Y también cuando Dios le dijo que fuera a las aguas y también se convirtieron en sangre, ellos también imitaban a Moisés en eso. Todo lo que hacía Moisés, los magos, que eran brujos en realidad, también lo imitaban, porque sabemos que el diablo tiene un poder engañoso y los usaba con poderes engañosos. Entonces estos personajes uno se llamaba Janes y otro se llamaba Jambres. Y dice que estos resistían a Moisés. En otras palabras, decían, si Moisés tiene poder, nosotros también tenemos poder. Dice, y estos, dice, hablando de ese ejemplo, estos resisten a la verdad, resisten al evangelio, resisten a la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ellos no tienen nada que ver con la fe. Ellos son réprobos, no tienen entendimiento en cuanto a la palabra de Dios, porque ellos se desviaron de la verdad y hacen cosas completamente diferentes a lo que es el evangelio. Entonces vemos ejemplos, esos dos ejemplos quise traer para darnos cuenta que ya en tiempos bíblicos había gente mala, porque aquí eran las iglesias. Imagínense hoy en día que la maldad se ha multiplicado. Por eso hay que tener cuidado a quién ve uno en las redes sociales, a quién sigue uno. Hay que tener mucho cuidado. Yo a veces sigo a algunas personas en las redes sociales, pero cuando dicen una enseñanza que ya está bien equivocada del evangelio, ya no lo vuelvo a seguir. Digo, no, este ya se desvió. Este ya está enseñando cosas perversas que no tiene nada que ver con el evangelio, y ya mejor ya no lo sigo. Porque sí pueden engañar a uno porque hablan muy bien. Pero cuando ya dicen cosas que no dice la Biblia, hay que ponerse uno a pensar. Porque dice uno, oye, ¿esto de dónde sacó esta enseñanza o este punto de vista de dónde lo sacó si eso no dice la Biblia? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que centrarnos bien en la palabra de Dios. Porque si estamos bien centrados en la palabra de Dios, nadie nos va a poder engañar fácilmente. Bueno, ahí dejamos esos dos ejemplos, pero vamos ahora también a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 15, que es ese mismo capítulo, pero vamos al versículo 1, en ese mismo capítulo. Porque aquí está hablando de gente mala que va a haber en los postreros días. Y los postreros días son estos que estamos viviendo. Porque aquí el apóstol Pablo escribió hace como 2000 años esta escritura. Y aquí vamos a ver qué carácter iban a tener estas personas de las cuales menciona el apóstol Pablo en los postreros tiempos. Dice,
También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a leer el 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son tiempos peligrosos, porque aquí está hablando de gente que se dice ser cristiana. Sabemos que en el mundo hay gente perversa, gente mala, gente amadora de sí mismo, pero aquí le está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo, de que en las congregaciones, en las iglesias va a haber gente así, como vamos a estar leyendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, o sea que les gusta el dinero, vanagloriosos, soberbios, altivos, orgullosos y blasfemos también, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese carácter de estas personas lo estamos viendo en estos días en diferentes lugares del mundo. Pastores, ministros, personas que se dicen ser siervos de Dios, pero con este carácter de las cuales está mencionando el apóstol Pablo. Hay gente perversa que anuncia el evangelio, que predica el evangelio. Con sus actos dicen lo que son. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en hacerles caso a estas personas. Porque podrán hablar muy bonito, podrán enseñar la Biblia, podrán enseñar doctrina, pero su corazón está malo, su corazón es perverso. Porque si leemos el versículo 6, dice que estas personas, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversos concupiscencias. Por eso vemos que está hablándole a la iglesia. Está hablando a una congregación. De que estas personas con estas características engañan a las mujercillas. Aquí estas mujercillas está hablando de mujeres sencillas que llegan a las congregaciones. Pero dice ahí que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces esos hombres malvados que están en las congregaciones enseñando una doctrina, cuando ven a una mujercilla, pues ellos se dan cuenta cuando es una mujercilla. Ellos se dan cuenta porque porque tienen perversidad. Y dice que esas mujercillas están cargadas de pecados y de concupiscencias. Y estos hombres se dan cuenta de que son mujercillas fáciles. Y después uno se da cuenta, pues que un pastor por allá adulteró con una muchacha. Que por allá otro se llevó una jovencita. Que por allá otro. Ministros de congregaciones. No podemos cerrar los oídos a todo lo que uno escucha porque hay evidencias de que así son las cosas. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un corazón perverso. Tienen un corazón malo. Porque predican el evangelio de Cristo, pero son hombres amadores de sí mismos, son perversos, son ávaros, tienen mucha maldad, pero predican el evangelio. Y a veces las personas que están en las congregaciones no se dan cuenta de que tienen estos malos hábitos, porque pues escondidas hacen las cosas. Entonces se paran a predicar a una iglesia y predican muy bonito, predican muy bien, pero con un corazón lleno de maldad. Que en la primera oportunidad que encuentran se llevan a las mujercillas.
Ahí dice claramente, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, estamos viviendo días malos. Y eso está desde que se escribió la Biblia. Eso no es nuevo. Por eso no podemos dejarnos llevar de que un predicador hable muy bonito, porque su corazón solamente Dios lo sabe. Como dijo una vez una hermana, no, a mí me gusta ese pastor porque ese pastor es bien chistoso. Por eso le gustaba ir a una iglesia, porque el pastor era bien chistoso, parece que contaba chistes. Aquí de lo que se trata es ver cómo camina cada persona, cada ministro. Y cualquier cosa que uno se dé cuenta que está haciendo mal, pues ya hay que publicarlo, porque no se puede quedar así, porque eso puede llegar a lo peor. Porque estamos en tiempos malos, estamos en días peligrosos, días donde hay mucha perversidad. Y uno tiene que cuidarse. Tanto tenemos que cuidarnos los ministros como hay que cuidarse los que están empezando. Y los líderes hay que cuidar de los que están empezando, porque los que están empezando vienen creyendo que en la iglesia ya hay pura gente santa. Y a veces el peor es el que ministra. Ha sucedido. Por eso se hacen las sectas. ¿Usted no se ha dado cuenta de los sectarios? Yo tan siquiera me he dado cuenta como de unos 4 o 5 sectas donde el líder se lleva a la gente y la tiene por allá encerrada en lugares donde él puede manipular, y después cae en una catástrofe porque uno envenenó un montón allá en unas islas, por allá en una isla por allá de Sudamérica. Otro en Waco, Texas también. Se enfrentó con el ejército en ese tiempo, Dave Koresh. Se enfrentó contra el ejército, ya tenía un arsenal él hizo como una ciudad. Dave Koresh, en ese tiempo yo me convertí a Cristo, y yo recuerdo que me daba miedo convertirme al evangelio porque no quería caer en una secta. Apenas hacía poco tiempo que estaban las noticias hablando de esa secta religiosa, de ese Dave Koresh. Se enfrentó contra el gobierno. No recuerdo si fue Clinton o fue Bush, no sé cuál de los estaba en ese tiempo de presidente. Y se confrontó con el gobierno y tenía un arsenal de armas, de municiones, y murieron quemados toda su familia y muchos niños. Ahí está en las redes sociales, Dave Koresh. Y hablaban muy bonito cuando usted ve, por eso engañaban a la gente. Cuando usted ve cómo eran ellos, muy carismáticos, casi todos son carismáticos, toda esa gente que manipula es bien carismática. Pero poco a poco los va manipulando hasta que después los convence. Y después les quitan las mujeres a los mismos líderes. Las esposas de los líderes vienen a ser las esposas de ellos, porque ellos dicen que ellos son los enviados de Dios, que ellos son los ungidos de Dios y que ellos merecen lo mejor. Y le dicen a los líderes pues que le cedan a sus esposas. Y sí lo hacen porque como tienen ese control. Por eso aquí dice que convencen, se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. No podemos dejarnos llevar por gente que habla muy bonito. Lo más importante es que se predique la verdad y que la persona que predique también tenga buen testimonio. Que los que predican, que los que enseñan tengan buen testimonio, porque eso cuenta mucho también. El testimonio de aquellos que enseñan. Bueno, sigamos con la enseñanza porque el tiempo me está apurando. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 3, también ahí habla de tiempos peligrosos. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pablo también anunciando gente mala, gente perversa que enseñará cosas equivocadas, doctrinas erradas, pero ya ellos están destinados a una condenación, porque ellos están enseñando herejías, están enseñando cosas perversas y su condenación no se duerme. Aunque se tarde, pero les va a llegar la condenación a gente que engaña, usando el evangelio para llevar a las personas a un error del cual los alejan del evangelio, donde es muy difícil volver otra vez a la verdad. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, también allí vemos donde dice el apóstol Pablo que hay días malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto es una advertencia para todos nosotros. Hay que ser sabios. Hay que saber qué escuchamos, dónde nos metemos, qué doctrina estamos recibiendo. Y hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Buscando de Dios, congregándonos, leyendo la Biblia, orando a Dios, ayunando y todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Eso es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La tecnología nos quiere entretener, nos quiere quitar el tiempo de no dedicarle tiempo a Dios, y ese es un peligro. Por eso dice que como estamos en tiempos peligrosos, hay que aprovechar bien el tiempo. Porque si nos lo pasamos en el teléfono, no vamos a buscar el rostro de Dios, no vamos a leer la Biblia, no vamos a congregarnos, no vamos a tener tiempo para nada, solo para el teléfono, y eso es que estamos en días malos. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Usted puede decir, no, pues yo me la paso viendo cosas que me edifican, yo me la paso escuchando música cristiana, videos cristianos, pues me estoy edificando. Puede ser que sí, puede ser que es mejor que ni esté viendo cosas perversas, pero lo mejor es estar en la presencia de Dios. Lo mejor es ir a orar. Lo mejor es leer la Biblia, porque ahí hay palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos puede transformar. Una palabra nos puede transformar, nos quita la ignorancia, nos da sabiduría. Entonces tenemos que ser sabios y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Así estamos viviendo estos días y podemos seguir con más ejemplos, pero vamos ahora en los minutos que me quedan a hablar de que nosotros estamos en este mundo, aunque los días son malos, para el mundo son malos y para todas las personas que digamos que no viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues van a ser días malos. Pero a nosotros se nos enseñó que debemos de tener paz en medio de los tiempos malos. Entonces nosotros estamos supuestos a hacer la diferencia en este mundo, la iglesia de Cristo. Entonces vamos a hablar ahora de quiénes somos en Cristo Jesús, y aunque estamos en días malos, podemos nosotros ser la diferencia aunque los días sean malos. Y podemos ser de ejemplo para muchas personas, y muchas personas por nuestro ejemplo pueden venir al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad que es el Evangelio. Por el ejemplo que nosotros les demos y por la palabra que Dios ponga a nosotros para compartirla con ellos. Porque
Para Dios somos importantes. La iglesia de Cristo somos importantes para Dios. No estamos aquí solamente ocupando un espacio. No estamos en este mundo solamente pasando el tiempo. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos nosotros que dejar los malos hábitos, alejarnos del pecado y de la maldad y acercarnos más a Dios cada día. Y estamos supuestos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo y ser la diferencia en este mundo, porque Dios nos ha llamado para grandes cosas. Vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 12, versículo 32. Para nosotros, la iglesia, esto es lo que Dios nos dice. Aquí Jesucristo le dice a sus discípulos, pero también a nosotros nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temamos de acercarnos a Dios, no temamos de conocer más de Dios, no temamos de leer más la Biblia, de congregarnos más, no temamos porque a Dios le ha placido darnos su reino. Todo aquel que es hijo de Dios, Dios está contento porque el reino de Dios ha venido a nosotros. Y hay que hacerle caso a la palabra de Dios si queremos ver días buenos, aunque los días sean malos. Mateo capítulo 5 y versículo 13 también. Esto es para nosotros, para la iglesia. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros somos la sal de la tierra, estamos supuestos a hacer la diferencia en este mundo. Estamos supuestos a darle sabor a la vida a este mundo. De aunque los días son malos y hay mucha maldad, la gente es mala, pero nosotros somos llamados a dar un ejemplo. A que la gente vea de que sí se puede vivir en este mundo sin hacer maldades, sin practicar el pecado. El versículo de ese mismo capítulo, pero el versículo 14 al 16, sigue diciendo de ese mismo capítulo, Mateo 5, 14 al 16. El 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que nos puso Dios como sabor a este mundo, como sal para darle sabor al mundo y como luz para alumbrar en este mundo de tinieblas. Y dice que la luz no se esconde, sino se pone donde se vea y alumbra a los que están en ese lugar. Dice que así el hombre también, dice, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Si somos luz en este mundo, tenemos que hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Que lo que nosotros hagamos sea para que la gente le dé la gloria a Dios. Que cuando tú le haces un bien a una persona, vean que tú eres un hijo de Dios y vean que lo que tú haces es porque Dios te pone a hacer ese favor o lo que tú le hagas a alguien. Esa es la luz que nosotros reflejamos, las buenas obras que Dios pone en nosotros que hagamos a los demás. Dice para que glorifiquen a Dios, a vuestro Padre. Cuando ellos se dan cuenta que tú eres un hijo y una hija de Dios y tú les haces un bien, las personas van a decir: este es un hijo de Dios que da buenos frutos. Esta es una hija de Dios que da buenos frutos. Se ve que sí vive la palabra de Dios y glorifican a Dios con lo que usted refleja. Ellos glorifican a Dios, es lo que está diciendo. Vamos ahora al versículo 43
al 48 de ese mismo capítulo, capítulo 6, 43 al 48. Power on. Pairing. Power off. Capítulo 5, 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a leerlo de corrido para ir a otras citas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí nos está dando un ejemplo de cómo debemos de vivir la vida. Hay que hacerle bien a los demás. Hay que tratarlos bien. Haciendo estas cosas, glorificamos a Dios. Dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabemos que no somos perfectos, pero lo que está diciendo es que hagamos las cosas para glorificar a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea pensando en los demás, sea para que Dios se glorifique y que Dios salve a las almas por medio de las acciones que nosotros hagamos. Para eso es las buenas obras, para que muchos vengan al arrepentimiento, para que muchos vengan a la fe y crean en el Evangelio, se conviertan y esas son las almas que Dios nos mandó que discipuláramos, que les predicáramos para que lleguen al cielo, porque un alma vale más que un mundo entero. Las almas es lo que le importa a Dios, no lo que hay en este mundo, no lo que el mundo ofrece. A Dios le importan las almas más que cualquier cosa. Y Dios nos tiene aquí para dar ejemplo de que somos hijos de Dios y por nuestro ejemplo muchos crean al Evangelio. De eso se trata toda esta enseñanza de capítulo 5. Ahora vamos al capítulo 6. Vamos a leer del 5 al 15. Capítulo 6, de corrido del 5 al 15. Y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque todo esto es para nosotros también. ¿Cómo debemos de vivir? Depender de Dios. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros no queremos perdonar, de nada nos sirve ser evangélicos. De nada nos sirve decir que somos hijos de Dios, cantar, orar, leer la Biblia. De nada nos sirve cuando nosotros no perdonamos. Por eso, en cada hijo de Dios no debe de haber resentimiento hacia otra persona, no debe de haber amargura ni odio. Uno tiene que ponerse a cuentas con Dios. Para eso hay que orar y ayunar si es posible.
si hay odio en el corazón hacia una persona, porque nosotros tenemos que estar limpios de corazón para interceder por los demás, para orar a Dios por los demás y perdonar a todo mundo, porque si no, Dios no nos va a perdonar. Y de nada nos sirve decir que somos evangélicos si no perdonamos a los demás. Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Así es que es bien serio ser cristiano, pero es una bendición y es un privilegio. Amén. Vamos ahora al versículo 22 al 23 y de ahí vamos al final, rumbo al final. En ese mismo capítulo brincamos al 22 y el 23. Y luego 2 citas más para terminar. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El ojo dice que cuando el ojo es malo, todo lo que hay en ti es malo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo miramos. No mirar con malicia. Porque si miramos con malicia, entonces todo nuestro cuerpo está contaminado. Si miramos con malicia. Pero si no vemos con malicia, si vemos con buenos ojos, entonces todo nuestro cuerpo va a estar bien. Va a estar lleno de luz. En otras palabras, va a haber santidad en nosotros. Hasta en eso Dios se fija cómo vemos. Así es que es mucha responsabilidad para nosotros los hijos de Dios, pero es una bendición cuando nosotros somos obedientes, porque somos testigos de Dios aquí en la tierra y Dios es glorificado y Dios nos recompensará allá en el cielo. ¿Verdad? Amén. Por último, vamos al capítulo, en ese mismo capítulo del 25 al 34 y ahí terminamos. Usted se va a dar cuenta que solamente le dimos una vuelta para allá y para acá y vamos a terminar donde empezamos el mensaje. Leemos de corrido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestir, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El último. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ese es el versículo con el cual iniciamos y es en el que terminamos. Yo creo que la enseñanza se entendió. Amén. Hay maldad en este mundo. Hay perversidad en este mundo. Pero Dios nos tiene aquí con un propósito. Y aunque los días son malos, sí pasen al altar de una vez. Y pónganse de pie. Y aunque los días son malos, pero nosotros podemos tornar en bendición los días. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, aunque los días son malos, para nosotros pueden ser días buenos. Aunque para la gente sean días malos. Y la gente reniega y la gente maldice. Y cada día que se levanta, maldice la gente que no tiene a Cristo. Usted como hijo de Dios bendiga. Usted como hijo de Dios dele gracias a Dios cada día. Porque aunque los días son malos, cada día trae su afán. Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros habitamos bajo sus alas, bajo su abrigo, estamos seguros. Aunque los días sean malos, Dios está con su pueblo y con su iglesia. Amén.
Gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, lo recibimos. Te pedimos que nos sigas ayudando día con día a hacer luz, a ser sal de la tierra y luz de este mundo, y que podamos glorificar tu nombre, Señor, con nuestras buenas obras, porque para eso nos has llamado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y recibe la honra. Te adoramos. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos a nuestros hogares. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Por todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, pues todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, pues cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor. Tú nos das la paz. Tu palabra dice: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da, Señor. Tú nos das paz en medio de este mundo de maldad, Señor. En ti tenemos paz, en ti tenemos gozo, en ti tenemos alegría, Señor. Si no fuera por tu gracia cada día, por tu misericordia, Señor, que fuera de nosotros, Señor. Pero dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Y te damos gracias porque tú día con día nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Somos débiles, somos el polvo de la tierra fuimos formados, y tú tienes misericordia de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre Santo, nos vamos a despedirnos de tu presencia, pero sí de este lugar, y te pedimos que vayas con nosotros guiando a nuestros vehículos, a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo obstáculo de nuestro camino para que lleguemos sin ningún impedimento, Señor. Y aquellos que a lo mejor están cansados por causa del trabajo, Señor, da descanso, Señor, para que el día de mañana nos podamos levantar fortalecidos con el poder de tu gracia para labores que corresponden al día de mañana, Padre. Nuestros hijos en las escuelas, nuestros niños, Señor, guárdalos también, Señor. Y así, Padre Santo, en tus manos nos ponemos, porque en tus manos estamos seguros. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Aquí estaremos el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia, pueden saludar si estamos despedidos. Hacia adelante. Amén, déselo fuerte al Señor.